Hola, les saluda Arturo Morales Tirado desde San Miguel de Allende. Otra de las maravillas de San Miguel de Allende es sin duda la zona del jardín principal, la zona de la plaza principal de San Miguel de Allende. Y en este momento vamos a hacer una pequeña reseña de algunos de los grandes atractivos y monumentos junto con su gente que hacen de este Jardín Principal de San Miguel de Allende, desde luego un lugar auténtico, único, irrepetible y excepcional en la visita de cualquiera de nuestros visitantes a este extraordinario rincón del planeta que es San Miguel de Allende. La zona del jardín principal es el núcleo, el corazón cívico, público y político de San Miguel. Y por muchos otros años, desde luego también fue el corazón espiritual de esta villa protectora de San Miguel, que fue el nombre original que tuvo este lugar diseñado para que aquí residieran españoles y criollos. Originalmente, San Miguel de los Chichimecas se fundó en 1542 por parte de los europeos, pero hay que saber que antes de que llegaran los europeos a estas tierras, ya desde la época preclásica mesoamericana, hubo por lo menos la tradición chupícuaro en estas tierras y con toda certeza la tradición de Morales y Tierra Blanca en torno al río Laja, que se encuentra a solamente 6 kilómetros al oeste del actual jardín principal de San Miguel de Allende. Y para estas comunidades agrícolas, este lugar donde hoy se asienta el centro histórico de San Miguel de Allende representaba una parte de la montaña sagrada llamada por ellos el Monte Keuma. El Monte Keuma estaba lleno de manantiales, algunos de ellos de agua termal. Se estima que hubo más de 60 manantiales en un rango de 5 kilómetros que iba de norte a sur, del manantial de Agua Espinosa, que da origen al río de las Cachinches, que es el principal que cruza la ciudad de San Miguel, y este río en mucho delimitaba precisamente la villa protectora de San Miguel. Y esta línea de manantiales, como les decía, se extiende hacia el lado sur, desde los manantiales de Agua Espinosa hasta los manantiales del Cerro de las Tres Cruces. En todo este rango estaba entonces el Monte Kiuma o la montaña sagrada, el Altépetl para los indígenas mesoamericanos. Los españoles, a partir de que en 1542 fundan el primer asentamiento en estas regiones, pero 3 años después es destruido, y en 1546 fundan el Real de Minas en Zacatecas y en 1555 el Real de Minas de Guanajuato, deciden fundar en donde hoy está el jardín principal, que es una explanada en esta ladera volcánica del Monte Kiuma, en esta ladera volcánica aguas abajo de la línea de manantiales, deciden fundar entonces en torno a esta explanada una plaza principal y en torno a la plaza principal poner la representación de los principales poderes de esas épocas. Estamos hablando de 1555. Es el segundo virrey en la Nueva España, va a ser Antonio, va a ser eh, Velázquez quien va a fundar, a ordenar la fundación de este lugar en torno al Camino Real de Tierra Adentro. Y entre otras de los beneficios era la importancia de tener un pueblo intermedio comercial entre Querétaro, fundado en 1531, y el Real de Minas recién descubierto, que se fundó en 1555 en Guanajuato. Pero además de esto, este camino continuaba hasta Zacatecas, que ya se había fundado en 1546. De esta forma se va a tener esta plaza principal a un lado del Camino Real de Tierra Adentro, y además de todo esto, desde esta explanada va a ser mucho más fácil y más práctica la defensa, de ser necesario, de la villa en contra de los ataques de los locales indios chichimecas, que es un nombre genérico para describir a copuses, caxcanes, guanábanes,
Guaxábanes, Pames, Jonases, entre otros, que trataban de defender sus tierras originales. Los españoles van a llegar con otros aliados desde el principio, desde 1542, que van a ser principalmente otomíes, zapotecos, tlaxcaltecos, mazahuas, entre otros grupos étnicos aliados con los españoles, y ya desde la fundación de este cruce de caminos por el antiguo San Miguel Viejo o el San Miguel de los Chichimecas, pues ya se van estableciendo 8 rutas de este camino real que al final del día van a coincidir en este jardín principal de el entonces San Miguel, Villa Protectora de San Miguel, y que con el paso de los años sería llamada San Miguel el Grande. Así tenemos pues que este jardín principal era antes que nada una intersección de caminos importantísimos para abastecer de víveres, para abastecer de insumos a la población que empezaba a explorar y a trabajar en los reales de minas de Zacatecas y Guanajuato principalmente, y junto con ello también era importante esta zona para tener una parada antes de comenzar a cruzar los valles volcánicos hacia la ciudad de Querétaro y de Querétaro hacia la Ciudad de México. Así pues, San Miguel en esta intersección de caminos va a tener este corazón de la villa en esto, que es precisamente la zona del jardín principal. Originalmente, la autoridad legal estuvo establecida en lo que hoy es la Plaza Cívica, que está aproximadamente a 2 calles del actual jardín principal. Pero es para que se defina y se diseñe precisamente este jardín principal. Hoy en día tenemos 2 manzanas al lado sur del jardín principal, una de ellas principalmente, notoriamente, y entre estas 2 manzanas se hacía un cuadrante a partir del cual se va desarrollando la traza de lo que será la Villa Protectora de San Miguel. La plaza es rectangular, teniendo en un contraste a como fueron las manzanas de habitación que eran orientadas hacia el oriente y hacia el poniente, siendo más largas en la línea en el eje norte-sur. La plaza va a ser lo contrario para establecer un contraste y a la vez una intersección armónica de 8 calles que originalmente debían de confluir a esta plaza principal. Entonces la plaza es rectangular, que va básicamente su eje principal, el más alargado, de este, ladera arriba, hacia el oeste, ladera abajo. Sin embargo, es enorme la manzana que se le otorga a la fundación de la Iglesia Católica como institución para que ahí, entre otros templos, se funde la parroquia de lo que será esta nueva villa. Así pues, solamente confluyen 7 calles a esta plaza principal. Y si las describimos del sureste hacia el norte, tendríamos la plaza principal con el comienzo o la vertiente con la calle hoy de Correo. Después tendríamos en la siguiente esquina, en la esquina noreste, tendríamos el Camino Real de Tierra Adentro en su sección de la calle de San Francisco y la hoy calle de El Reloj. Después tendríamos hacia el lado norponiente la intersección de las calles de Hoy Hidalgo y la calle de Canal, y en la intersección sur-oeste tendríamos las calles de Humarán y la calle de Cuna de Allende. Esta plaza con el tiempo se fue modificando de acuerdo a los poderes en turno, pero desde sus orígenes hay 3 poderes notables en esta plaza. Está el poder cívico representado por el edificio de la Casa Consistorial, hoy el Palacio Municipal, que está en la parte norte de la plaza. Hacia el lado este y oeste estaba representado el poder económico con casonas levantadas en la fachada hacia la plaza sobre unos señoriales portales, y encima de estos el piso noble de las familias que habitaban estas casonas de 2 plantas.
y aquí estaba representado en mucho el poder económico de esta villa con estas casas de piso noble de 2 plantas. También en la parte de abajo, dentro de los portales, había tiendas que vendían precisamente los productos que se gestionaban precisamente aquí en torno a la agricultura, la ganadería y otros productos que venían del Bajío, las tierras bajas, al sur de Comonfort, de San Miguel, pasando por Comonfort, Celaya, Salvatierra, Los Apaseos, Querétaro, San Juan del Río, y hacia el oeste, pues seguían por Salamanca, Salvatierra, Valle de Santiago, muchos otros lugares que son enormes, por eso no los menciono todos. Irapuato, desde luego, Pénjamo, Abasolo, y hacia el sur llegaban hasta la zona de los manantiales de Tarimoro y justo a un lado del gran río Lerma hoy, el antiguo Río Grande, pues estaba Acámbaro, entre otras de estas poblaciones. En fin, San Miguel entonces va a tener en esta plaza principal el poder político, representado, como les decía, por la Casa Consistorial, va a tener representado también el poder económico con estas casonas de las que les estaba haciendo mención, y también vamos a tener, por otro lado, la gran representación del poder del espíritu, o llamaríamos del aparato ideológico, a través de la institución de la Iglesia Católica. Y aquí se levantaba entonces la parroquia principal de esta villa, y esta parroquia dedicada a San Miguel Arcángel. Hay que mencionar que la primera parroquia original fue la que hoy está dentro del templo de San Rafael. Y esta parroquia tiene una alineación de la fachada orientada hacia el poniente, y el altar principal, visto por el sacerdote de frente al altar, daba hacia el oriente, como el 90% de las edificaciones religiosas de iglesias y capillas que se fundaron en el siglo XVI. Conforme va creciendo la población y es menester tener un templo mayor, empieza con una planta de cruz latina la nueva parroquia. Al paso, esto se funda a finales del siglo XVI, estos primeros basamentos, y al paso de los años, conforme crece la abundancia y la bonanza de los minerales al norte de San Miguel, pasando por Guanajuato, Zacatecas, Fresnillo, Cuencamé, Durango, Parral, etcétera, Chihuahua, hasta Santa Fe, Nuevo México, y desde luego con caminerías importantísimas, como sería precisamente la caminaría hacia el Real de Minas de San Luis Potosí. Pues bueno, es que va creciendo la villa en importancia económica, comercial, de descanso, o de pasar la noche por ahí, de todas estas caravanas que iban y venían en esta ruta de la Plata, que sería a la larga todo este itinerario que hoy conocemos como el Camino Real de Tierra Adentro. Con esta importancia se empieza a crear entonces esta nueva parroquia, ahora orientada a la fachada hacia el norte y el altar principal hacia el sur, dándole el marco perfecto a esta plaza. Desde luego, el interior de la plaza en la época virreinal obedeció más precisamente a sus funciones, comerciales y sociales. Y entonces ahí se instalaban tradicionalmente una vez a la semana precisamente la plaza, una plaza para comercial, pero también poco a poco fue siendo parte de los eventos más connotados en la plaza misma. Eh, el templo, muy rápidamente podemos decir que va pasando a diferentes estilos de acuerdo a cómo van mencionándose precisamente las tendencias. Y de esta suerte tenemos que de estos templos de edificación muy rústica prácticamente pasan en forma directa con esta cruz latina a ser templos más caracterizados por el barroco. Y del barroco vamos a tener después una ampliación lateral en este eje principal de la cruz latina del diseño original
hacia dos secciones neoclásicas que se muestran mucho más cuando se visita el interior del templo. Y al final del día, justo por ahí de la década de 1880 a 1890, ya con el patrocinio y gestión del primer obispo nacido en San Miguel de Allende, obispo de León, que fue el padre José María Díez de Sollano y Dávalos, y justo también veladamente con la intervención del presidente Díaz, que pasaba algunas temporadas en San Miguel en los baños termales del Chorro, es que se puede financiar la nueva fachada de la parroquia de San Miguel Arcángel, que va a ser diseñada, dirigida por un maestro de cantera que fue todo un genio, el maestro Seferino Gutiérrez, nacido precisamente en esta villa de San Miguel de Allende. Este maestro va a diseñar, inspirado en, parece ser en una tarjeta postal de doble formato, de la Catedral de Colonia en Alemania. A partir de esto va a diseñar sus planos frontales, posteriores, laterales de planta, en diferentes niveles esta planta, y de tal suerte, a partir de estos planos, se van a ir esculpiendo uno a uno y a mano en diferentes materiales, principalmente cantera rosa, que es muy ligera, la nueva fachada. Esto es realmente un portento, dura 10 años esta construcción, donde estos bloques se van ensamblando, ¿no? Con algunas estrías que tenían en la parte alta y otros en la parte baja, y de esta forma iban empatándose estas configuraciones de las partes altas y bajas de cada uno de estos bloques que constituyen hoy en día esta fachada de la parroquia de San Miguel Arcángel, que alcanza más de 60 metros de altura desde su desplante en la base totalmente aplanada a 0 grados de inclinación, que se encuentra precisamente sobre la fachada original del templo originalmente barroco de esta parroquia. De hecho, hoy en día se puede ver cómo se truncaron los campanarios, sobre todo el campanario principal. Las parroquias solamente tenían derecho a tener un solo campanario en aquellas épocas, y sobre esta se va a montar la nueva fachada pseudogótica diseñada por Seferino Gutiérrez como parte de este eclecticismo y sobre todo inspirada en Europa. En esta imagen pueden ver el cerro del Monte Kiuma, en la parte de la ladera abajo del Cerro de las Tres Cruces se puede ver la parroquia de San Miguel de Arcángel con su torre pseudogótica, creación de Seferino Gutiérrez. Seferino Gutiérrez con el tiempo creará también la cúpula del Templo de la Inmaculada Concepción de María, que luego nos dedicaremos a revisarla, y también creará, diseñará y dirigirá la construcción de la Torre del Reloj Público de 3 caras, que a la fecha sigue funcionando justo en el jardín principal. Para ir cerrando, decir que precisamente también en el jardín principal tenemos una serie de casonas de 2 plantas que obedecen precisamente a estos pisos nobles. Aquí en esta imagen pueden ver 2 casonas. En el lado derecho, al fondo se encuentra la de Humarán, con un balcón sostenido por unas traves esculpidas con formas de perros, y tienen por ahí las casonas amarillas que precisamente daban hacia la plaza principal, y se alcanza a apreciar del lado izquierdo parte de la fachada de 2 niveles, de 2 plantas, que perteneció a la familia de Ignacio Allende, desde su padre, Domingo Allende, y que en esta naciera y viviera, perdón, este prócer de la nación, Ignacio Allende y Unzaga. Tenemos también que con el paso del tiempo, la plaza va a tener un rediseño siguiendo las tendencias de esta época porfiriana, y se va a diseñar con 3 calzadas y con plantas exóticas. De esta forma se van a plantar el Ficus junipers, que lo conocemos como laurel de la India, para producir sombra natural
hacia las calzadas, dos de ellas principalmente, la central en torno a un kiosco con esta tendencia de lo europeo central, de Francia, de Viena, etcétera. Y en torno al kiosco se hace una primera calzada para que en los domingos de serenata, donde la clase de la alta sociedad de la villa iban a pasar el mediodía de los domingos, ahí podían descansar los padres. Después tenía otra calzada intermedia, que es donde circulaban en una sola dirección las señoritas casaderas, y todo esto lo hacían a la sombra de estos árboles, de estos laureles de la India, y existe todavía un tercer circuito donde los caballeros, los galanes, caminaban en sentido opuesto y a una seña y aceptación de las señoritas podían acompañarlas a caminar por la calzada central. Este diseño todavía se conserva y se conserva también una pequeña barda perimetral que en días especiales marcaba de muchas maneras una diferenciación por sectores socioeconómicos al interior o exterior de la plaza. En fin, es parte del diseño que podemos encontrar en esta plaza principal, en este jardín principal, donde al final del día lo que estaremos observando es, por un lado, esta, esta columna fundamental de la cultura que fue la columna mesoamericana en convivencia con la otra columna que nos da el mestizaje, que es precisamente la columna cultural de España, de Europa a través de España. Y aquí lo vemos representado en este mapa que se atribuye por lo menos al año de 1580 a una mano que hoy en día sigue anónima y donde se van a apreciar las villas principales en torno al Camino Real y en torno también a algunos manantiales. En este caso se aprecia ahí el origen del río de la Laja que va a correr paralelo a este camino real de tierra adentro. ¿Cómo lució la plaza originalmente? Pues véanla. Hoy donde está la torre del campanario, se levanta la torre del reloj, perdón, se levantaba el campanario de la segunda extensión anexada a el templo de San Rafael. Y la parroquia presentaba un doble campanario. Estos campanarios fueron cortados, fueron truncados desde su base y en parte de esta se sustentó la nueva fachada de cantera de Ceferino Gutiérrez. Vean también, podemos apreciar la casa de Ignacio Allende con unos vértices muy interesantes que aparentemente son en ángulo recto, pero ya luego lo tocaremos con detalle. Es una mínima fachada ochavada en esta esquina. Y bueno, podemos contemplar también por ahí una columna que originalmente se trató de levantar en favor de la gloria de la independencia fraguada precisamente en esta villa y en algunas de las casonas que dan, todavía hoy en día a la plaza principal, entre otras la de Domingo Allende, donde en el entresuelo se realizaban estas o algunas de estas reuniones y juntas de conspiración en favor de Fernando VII en origen y en contra del gobierno usurpador espurio de José Bonaparte, hermano de Napoleón, que desde el 1808 estaba en el poder en el reino de España, y encarcelados en Bayona estaban Carlos IV y su hijo, el rey legítimo Fernando VII. En fin, es una plaza llena de historia. El estilo hoy en día de la parroquia y sobre todo a su interior, pues es totalmente mixto, ¿no? Algunos decimos en forma de un poquito de sorna, que es un estilo tutti frutti. Desgraciadamente ha tenido infinidad de intervenciones de acuerdo al poder económico y a la tendencia de quienes han estado a cargo de esta parroquia. Y tenemos ejemplares bellísimos del barroco,
como estos dos óleos de Rodríguez Juárez, desafortunadamente enmarcados en unos marcos adosados de cantera, mm, dándoles otro sentido, ¿no? Y por otro lado tenemos también, vean ahí, estos altos relieves que se pusieron sobre la bóveda una vez que se le quitó la pintura original barroca y se puso desnuda la cantera, muy en la tendencia del neoclásico. Tenemos un altar que se renovó a partir de el año de 1942, justo en en el 400 aniversario de la fundación de San Miguel a través de San Miguel de los Chichimecas. Y bueno, es un altar, eh, vamos a decir, muy mixto, por decirlo de alguna manera, con luz neón al interior, con otros nuevos marcos inspirados en un barroco. Estos marcos son del siglo XXI. Es una obra que hay que agradecer a estos artesanos que todavía se dedican a la restauración de la madera, los estucos y la lámina de oro aquí en San Miguel de Allende. Pero bueno, el altar se ha ido modificando y tenemos todavía el lambrín que se puso por allí en la década de los 1940 por el cura de aquellas épocas, supuestamente para evitar la suciedad en la parte baja de los muros. Es un elemento que no va tampoco con el interior. En fin, es quizá uno de los ejemplos de la no coherencia y diálogo entre estilos al interior del templo, pero no deja de ser monumental. Y en el lado derecho pueden ver una imagen de la parroquia, de la fachada de la parroquia, al fondo se ve el Cerro de las Tres Cruces y al lado izquierdo la torre de campanario, también edificada por Seferino Gutiérrez, y se aprecia el corte de los laureles de la India con un grosor suficiente para dejar en la visual el tejado del nuevo kiosco que se puso también en la época finales de la época porfiriana, y este ancho de la fronda de la corola de los laureles de la India para producir sombra natural sobre las calzadas del jardín principal. Visitar el interior de la iglesia es súper interesante, de la parroquia San Miguel Arcángel. Aquí pueden ver un detalle que tiene incluso visos sincréticos mesoamericanos por los 8 motivos que están ahí, 4 en forma de una especie de cruz vertical y otros 4 en una forma de cruz inclinada o de una X, en una cúpula con una bóveda convexa, muy interesante, con unos bajorrelieves que no tienen que ver nada con el neoclásico, y a pesar de ello tenemos ahí unos altares neoclásicos muy sobresalientes que simplemente lo dejamos hasta aquí la descripción. Y bueno, al final del día, como les decíamos, tenemos dos edificios emblemáticos. Uno de ellos es la Casa Consistorial, que es donde se va a nombrar al primer ayuntamiento de la rebelión de independencia, que va a ser precisamente liderado por otro insigne personaje de San Miguel, que es ni más ni menos que el abogado Ignacio Aldama, hermano de Juan Aldama, capitán de los Dragones de la Reina. Y esto va a ocurrir precisamente en el segundo nivel de esta Casa de Cabildos, de este hoy Palacio Municipal, y ahí es nombrado el 17 de septiembre de 1810 este primer cabildo de esta América independiente, a partir de este movimiento que surge aquí en la conspiración en San Miguel de Allende, en el antiguo San Miguel del Grande. Y vean el vértice de esta casona, quizá la más bella de la villa de San Miguel, hoy en día es un museo, es el Museo Casa Ignacio Allende, que es extraordinario. En el piso bajo viene una recreación de la evolución virreinal de la villa. En la segunda planta está recreada la casona de la familia Allende,
con muebles de la época y con otras sorpresas que no me adelanto para que las conozcan por ustedes mismos. Es una curaduría de la doctora Guadalupe Jiménez Codiñac y con la participación de algunos otros historiadores, entre otros estuvo también colaborando Graciela Cruz, que hay que reconocerlo. Y hoy en día en la parte del fondo, del segundo nivel, eh, tenemos justo a un lado de donde estaba la cocina y la terraza de maniobras para la comida, se instalan en dos salas una nueva ala del museo que nos habla del momento prehispánico de San Miguel. Son dos salas excepcionales, se hacen con parte de la colección restaurada de Miguel Malo Sosaya, que vuelve a el proyecto original del propio Miguel Malo Sosaya de tenerlas en la casa de Ignacio Allende. Es una extraordinaria sala que nos describe la evolución, por lo menos de los 300, 200 antes de Cristo, para otros desde los 500 antes de Cristo, básicamente a través de la cerámica de tradición Morales y Tierra Blanca, en este hoy municipio. Bueno, Morales está justo en el lindero entre Chamacuero, Comonfort y San Miguel, y Tierra Blanca es un sitio arqueológico que está a un lado del río San Damián en el municipio de San Miguel. Y bueno, hay infinidad de cerámica de esta tradición ya de la época clásica y vamos a tener mapas interactivos espectaculares y desde luego la resaltación y la exaltación, perdón, y la difusión de la investigación en síntesis hecha por el equipo de diversos arqueólogos, el último encabezado por la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno, iniciado originalmente también este proyecto por el arqueólogo sanmiguelense Luis Felipe Nieto Gamiño. Y bueno, hoy todo esto se encuentra en este lugar que vale muchísimo la pena visitar, esta casa museo, Casa de Allende, que es extraordinaria. Y bueno, disfrutar del jardín es realmente sensacional. Ahí tienen la parroquia vista desde las frondas verdes del jardín principal con sus plantas exóticas y tenemos casas, como les decía, emblemáticas, como esta que fue la casa de Domingo Allende, uno de los hermanos de Ignacio Allende, el prócer de la independencia, nacido en San Miguel, y a un costado, por la calle de Reloj, se puede apreciar esta sala donde se reunían para la conspiración. Este es el interior de la parroquia de San Miguel. Vean cómo se ampliaron hacia las laterales de la cruz latina original estos anexos para montar altares neoclásicos. Se les van a poner también unas dovelas ahí simuladas a los arcos de entrada. Se va a dejar sin pintura estas bóvedas. Ya en el siglo XX se instalarán unos candelabros de luz eléctrica y bueno, es una serie de motivos que van haciendo muy mixto el interior, ¿no? Hay que apreciarlos por separados, tienen su valor, desde luego. Y al fondo, justo cuando está comenzando marzo, cuando se está preparando originalmente los agricultores para precisamente hacer la petición de buenas lluvias. Por cierto, en esta fotografía, en el interior de la parroquia, vean el primer santo del lado derecho, es San Isidro Labrador, que hoy en día ya no tiene tantos devotos porque cada vez hay menos agricultura y menos condiciones para esta misma en la forma tradicional. Pero bueno, se encuentra el Señor de la Conquista, que es otro de las joyas virreinales que tenemos mestizas dentro de los tesoros en San Miguel de Allende. Es un Cristo de pasta de caña, de manufactura, muy posiblemente en la zona de Pátzcuaro, que va a tener toda una historia trágica con los frailes Burgos y Doncel, que son sacrificados en un ataque llegando a el Valle de San Miguel, cruzando el puerto del Chamacuero, hoy puerto de Calderón, y originalmente
se entendía que incluso parte de la sangre de estos frailes beatos sacrificados se encuentran en esta imagen y en otra imagen similar que sufrió las mismas condiciones y que hoy se encuentra en el templo de San Miguel en San Felipe Torres Mochas. Las dos villas más importantes en 1580 de este Camino Real de Tierra Adentro en su cruce por estos altos de Guanajuato. En fin, San Miguel de Allende en su jardín principal, en su plaza principal, tiene también el corazón cultural de muchas manifestaciones sincréticas, mestizas, desde obviamente las danzas procesionales en la gran fiesta de San Miguel Arcángel u otras muy locales como esta del Señor de la Conquista, que es todo un portento, porque el Cristo está sobre una cruz con espejos. ¿Cuáles son los detalles de esta escultura? Pues bueno, en diferentes visitas guiadas que colegas operadores turísticos y guías de turismo certificados hacemos, pues ustedes pueden encontrar respuesta a sus comentarios. Disfrutar San Miguel de Allende, desde luego, es sí o sí visitar el jardín principal, vivirlo, sentirlo y emocionarse con él. Bueno, es pues una invitación para que descubramos sus diferentes ángulos, sus diferentes vistas y nos deleitemos y disfrutemos toda esta evolución cultural que por casi 500 años ha tenido precisamente esta plaza principal, este jardín principal, con su transformación desde los empedrados originales sobre piedra hacia los actuales pavimentos. También el restaurar la visual original, quitando precisamente a partir de la declaratoria de la UNESCO, por ejemplo, postes de energía eléctrica que estuvieron muy presentes a principios del siglo XX. Y bueno, es el corazón de esta comunidad cosmopolita hoy en día, este jardín principal, donde la podemos gozar y disfrutar al paralelo entre grupos étnicos originales que con mucho orgullo siguen presentando estos cuadros de danza en las fiestas populares más profundas de identidad y de sentido de pertenencia, y por otro lado, esta comunidad cosmopolita abierta al mundo que recibe todos los días, que alberga comunidad extranjera, hoy en día representando hasta el 15% de la población que reside en el municipio de San Miguel de Allende. En fin, visiten, experimenten, sientan y emocionense con esta maravilla de San Miguel de Allende, la zona del jardín principal, aún auténtica, única, irrepetible y excepcional. Bueno, estaremos continuando estos recorridos presentándonos precisamente en otras zonas. Hasta entonces, se despide de ustedes Arturo Morales Tirado. Hasta entonces.